básicamente porque no es una capacidad que el cerebro tenga, no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con fuerza de voluntad, no tiene nada que ver con disciplina, tiene que ver con que el cerebro es limitado en muchos aspectos porque tiene una misión en la vida que no es la que tú crees que es, no es tus metas, no es tus sueños, no, es sobrevivir. Hoy quiero hablar de 4 elementos fundamentales a la hora de querer cambiar nuestra alimentación. Siempre que querramos hacer un cambio de alimentación, es importante entender que la alimentación no es un hábito aislado. Si me has escuchado desde hace mucho tiempo o me sigues desde hace mucho tiempo, sabes que como psicóloga le doy mucho peso a la alimentación. Y si es primera vez que estás aquí conmigo, pues me presento. Yo soy Andrea, soy psicóloga, especialista en neurociencia y cambio de hábitos sostenibles. Tengo un máster en nutrición clínica y un máster en trastornos de la conducta alimentaria. Para mí la alimentación es uno de nuestros pilares, uno de nuestros 6 pilares, lo que yo propongo como hábitos clave. Y hoy quiero hacer un énfasis en 4 elementos que rodean o acompañan o de alguna manera influyen dentro de nuestra alimentación, porque creo que es muy importante que cuando nos proponemos un cambio en esa parte de nuestra vida, los tengamos muy presentes, lo tengamos muy claro. Bueno, yo llevo muchos años trabajando con hábitos y mentoría de hábitos y he tenido muchísimas situaciones en las que las personas llegan a mentoría de hábitos y cuando quieren enfocarse en algún cambio de alimentación, lo primero que piensan es como que, bueno, ¿qué voy a comer? ¿Qué dieta voy a hacer? ¿O qué régimen alimenticio voy a seguir? Es como si alimentación fuese igual a solamente comer. Y la alimentación es mucho más que eso. La alimentación forma parte de un sistema. Si no me has escuchado antes hablar de sistemas, te recomiendo que veas episodios anteriores donde explico qué es un sistema y cómo todos los hábitos habitan ahí, para no ser repetitiva en este episodio, pero sé que te va a ayudar muchísimo a poder entender lo que estoy diciendo ahora mismo sobre los elementos que acompañan a la alimentación. Para mí hay 4 elementos, aunque hay muchísimos elementos que rodean y acompañan la alimentación y va a quedar muy claro en los episodios anteriores si no lo has visto. Hay 4 cosas que quizás yo le daría un poco más de prioridad o diría que son más fundamentales cuando queremos enfocarnos en un cambio de alimentación. ¿Qué pasa con este tipo de cambios? Que muchas veces llegamos pensando ya en cambios muy concretos, ¿no? Que solamente tienen que ver con qué voy a comer o cuánto voy a comer o a qué hora voy a comer. Y sí, eso obviamente es una parte fundamental de la alimentación, pero cuando dejamos los otros elementos de lado es cuando empieza este ciclo infinito de abandono, porque resulta que no hay nada que sostenga a esa alimentación. Bien, voy a ir como con esos 4 elementos que te quiero compartir, uno por uno, de manera muy, muy sencilla, pero para que se entienda por qué para mí estos son los fundamentales. Número 1, educación nutricional. Educación nutricional y nunca me cansaré de hablar de educación nutricional. Seguir reglas por seguir reglas es un despropósito, es decir, tener una dieta en la que yo tengo que sí o sí comer tal cosa en la mañana, tal cosa en la tarde, tal cosa en la noche, es un despropósito porque eso es insostenible en el tiempo. La educación nutricional nos da libertad, libertad para escoger, libertad para entender cómo un alimento influye en mi cuerpo y libertad para poder ser dueño de mis propias decisiones alimenticias. Y eso es lo único que es sostenible en el tiempo, porque la vida tiene sus cosas, la vida tiene días más caóticos que otros, la vida tiene días un poco más desordenados, un poco más ordenados, la vida tiene de todo. Y para yo poder sostener una alimentación en el tiempo, yo tengo que conocer mi cuerpo y conocer a los alimentos. Entonces, la educación nutricional es un punto fundamental. Yo nunca jamás le recomiendo a alguien que haga un cambio de alimentación sin un proceso de educación nutricional. De hecho, de este punto del que estoy tan convencida es que nace mi curso Off Diet, que es un curso en el que te enseño paso a paso todo, absolutamente todo sobre la nutrición, cómo crear tu propio plan de alimentación, cómo conocer tus requerimientos calóricos, cómo saber cuánto tienes que comer tú y qué tienes que comer tú en función de tu meta y cómo sostener eso en el tiempo. Pero aquí lo importante es saber que la educación nutricional es fundamental a la hora de plantearnos un cambio de hábitos alimenticios. En segundo lugar, el sueño. Y aquí sobre todo en este punto es cuando me refiero a que muchas veces cuando pensamos en un cambio de alimentación solamente estamos pensando en comida y ese no es el único impacto que va a tener sobre nuestro sistema alimenticio un hábito en concreto. El impacto es mucho más allá y el sueño particularmente dentro de la globalidad de nuestro sistema de hábitos es
uno de los hábitos que impacta más directamente en la alimentación, porque la falta de sueño representa una desregulación importante a nivel hormonal y, por ejemplo, en cuanto a grelina y leptina, grelina, que es nuestra conocida como la hormona del hambre, así comúnmente, y la leptina como la hormona de la saciedad, se desregulan de tal manera que ya hambre y saciedad no son señales claras para mí. Entonces tengo más hambre, menos saciedad, hay un descontrol. Además, aumenta los impulsos, entonces tiendo más a comer quizás de manera impulsiva y por otra parte tengo menos capacidad de regulación para la toma de decisiones en concreto. Entonces ya es como que, bueno, cansancio igual a me como lo primero que se me atraviese y punto y final y ya está. Entonces el sueño tiene un impacto muy, muy, muy importante y además, como el sueño o la falta de sueño nos da cansancio, nos da agotamiento y nos da sobrecarga mental, el cerebro de alguna manera intenta hacer una compensación de ese displacer o de esa incomodidad que está sintiendo, intenta hacer algún tipo de compensación con comidas altamente calóricas o comidas altas en grasas, comidas altas en azúcares, que son las primeras que le pueden como proporcionar esa sensación de energía o ese boost de energía que puede estar necesitando por falta de sueño. Entonces, el sueño es un elemento fundamental cuando queremos hacer un cambio en nuestra alimentación. En tercer lugar, regulación emocional. Y la regulación emocional es muy importante, muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres emocionales, querramos o no. El ser humano es un ser social y es un ser emocional, aunque no quiera. Es parte de nuestra naturaleza. Entonces, muchas de nuestras decisiones, de hecho la gran mayoría de nuestras decisiones, son decisiones emocionales, decisiones que tomamos por emocionalidad. Así que la regulación emocional tiene un impacto muy grande en nuestra alimentación, primero y principalmente por esta capacidad de tomar decisiones que realmente vayan, digamos, en sintonía con lo que nosotros queremos en nuestra alimentación. Pero por otra parte te quiero dar un ejemplo con el estrés, por ejemplo, los niveles de estrés, que es una de las cosas más fáciles de ver y que creo que quizás todos la vivimos, ¿no? Quizás no, todos la vivimos en mayor o menor medida, pero en este mundo actual particularmente, el estrés está siendo como un punto clave o pareciera ser un eje sobre el que todos giramos, ¿no? Todos tenemos un punto de estrés importante a lo largo de nuestra semana, de nuestro mes, de nuestra vida, ¿no? En general. Y el estrés a nivel psicológico y a nivel fisiológico tiene un impacto muy importante con respecto a la alimentación. A nivel psicológico hay mucho más desorden mental y el cerebro, como lo habíamos dicho, con un cerebro cansado, busca placer inmediato. Entonces vamos a suponer que una persona no duerme súper bien, cuida muchísimo su sueño, etcétera, pero hay unos niveles súper desregulados de estrés. Bueno, entramos al mismo panorama que habíamos nombrado antes: sobrecarga mental, una cabeza que no puede más, una cabeza que necesita placer inmediato para poder compensar la incomodidad emocional de lo que está atravesando. Entonces, esa fatiga mental por lo general nos lleva a esa impulsividad y queremos como compensar rápidamente. Y una de las cosas más accesibles que tenemos es la comida. Pero por otra parte, a nivel fisiológico, el estrés tiene un impacto muy importante también en cómo metabolizamos los alimentos. Entonces, más allá de, vamos a suponer que tú me dices, no, Andrea, pero es que yo, independientemente de lo que sea, es que tengo tantísima fuerza de voluntad que yo puedo sostener mi alimentación en el tiempo. Fenomenal, a lo mejor no te quiero quitar ese sueño bonito que tienes, porque es muy bonito, pero quiero que sepas que nadie puede sostener eso en el tiempo, básicamente porque no es una capacidad que el cerebro tenga, no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con fuerza de voluntad, no tiene nada que ver con disciplina, tiene que ver con que el cerebro es limitado en muchos aspectos porque tiene una misión en la vida que no es la que tú crees que es, no es tus metas, no es tus sueños, no, es sobrevivir. Entonces tiene sus propios mecanismos con los que ya viene instaurado, que yo sé que no son los que más nos gustan en algunos momentos, pero es así y es importante simplemente conocer al cerebro. Pero ya de por sí, incluso si tú te pusieras en ese escenario ideal en el que tú puedes perfectamente sostenerlo, incluso con niveles emocionales muy desregulados, quiero que sepas que esos niveles de estrés y esos niveles de cortisol pueden afectar también tu capacidad de metabolizar alimentos. O sea que de todas es un principio fundamental cuando te quieras plantear un cambio de alimentación. Y por último, pero por supuesto que no menos importante, organización y planeación. Tus hábitos de organización y de planeación tienen todo que ver con tu alimentación.
Yo, por ejemplo, en Off Diet hablo mucho del tema del meal prep, y el meal prep es uno de esos sistemas de organización que entra dentro del sistema alimenticio, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es la capacidad que yo tengo de prevenir que mi cerebro tenga que entrar en un estado de impulsividad y tomar decisiones contrarias a las que yo quiero. Entonces yo me preparo con anticipación, me organizo con anticipación para que mi sistema alimenticio pueda ser sostenible en el tiempo. El meal prep es básicamente tener comidas listas, ya preparadas, congeladas, que me puedan ayudar a mí. O sea, no es lo mismo llegar a la casa cansado en la noche, no sé, del trabajo, y tener que sacar una carne totalmente cruda para hacerla desde cero y hacer todo desde cero. No, si yo ya optimicé esos procesos y ya yo tengo algo que simplemente puedo descongelar y hacer algún acompañante, y ya yo tengo el 70% listo y nada más tengo que hacer el 30%, entonces es mucho más probable que yo pueda sostener mi alimentación en el tiempo. Esto es solamente un ejemplo, pero cuando hablo de organización me refiero a realmente tener una organización global que abarque todo nuestro sistema alimenticio para que pueda ser sostenible en el tiempo. Es decir, cuáles son mis horarios, cuál es mi rutina, algo que se adapte a mi vida real. Porque una de las cosas que yo también más veo, y que yo también cometí ese error hace muchos años, y es la razón quizás por la que estudié lo que estudié y por la que estoy acá, es que yo era muy estricta con mi alimentación. Siempre me ha importado mucho mi alimentación, me importaba mucho pues poder cumplirla, ¿no? Como al pie de la letra, pero lo hacía en una organización tan sumamente estricta que no era compatible con mi vida. Entonces entraba en estos ciclos de abandono, de volver a empezar, abandono, volver a empezar. Entonces, organización, me refiero a una organización compatible con tu vida real, no una cosa que tenga que ser perfecta, porque eso puede terminar quebrando tanto como no tener ningún tipo de organización. Entonces, no es ni un extremo ni el otro, es tener una organización y una planeación previa coherente con mi vida, coherente con mi rutina, coherente con mis prioridades, coherente con mi estilo de vida, que me permita sostener mi alimentación en el tiempo. Así que espero que después de este episodio haya quedado muy, muy, muy claro que es importantísimo que cuando nos proponemos un cambio de alimentación sepamos que hay otros elementos que juegan un rol fundamental en el impacto que tienen dentro de la alimentación, y tomarlos en cuenta cuando queremos construir ese cambio. Nos vemos en el próximo episodio.